en Políticas, directamente desde el penal Santa Mónica, Keiko Fujimori, aquí en el CEN. Además, todos los detalles sobre el debate frustrado donde Pedro Castillo brilló por su ausencia. Todas las tendencias políticas enfrentadas, opiniones cruzadas sin censura ni filtros. Porque las mujeres no nos callamos nada. Buenas noches, yo soy Carla y les doy la bienvenida a Políticas. Este es un espacio donde vamos a hablar lo que nos dé la gana, como nos dé la gana, sin ningún tipo de filtro y al ritmo que nosotras queremos. ¿Qué ha pasado hoy día, sábado 15 de mayo? Bueno, se dio el famosísimo debate, el anunciadísimo debate en Santa Mónica que pidió Pedro Castillo, pero pasó algo. Pedro Castillo no se apareció, no fue, huyó. En cambio, se fue a la Victoria a pasear caminando por la calle y cuando nosotros esperábamos por lo menos que Castillo presentara un plan de gobierno de los 15 que están preparando, presentara el de Kurt Burneo, que presentara el de Miki del Castillo, que presentara el plan de Nájar, que presentara el plan de el propio Cerrón, no presentó absolutamente nada a 21 días de las elecciones. Lo que sí pasó fue que Keiko finalmente se amistó con su hermano Kenji, de quien estaba separada hacía 2 o 3 años. Se dieron un enorme abrazo con llanto en una especie de reality familiar que todos pudimos ver y que yo estoy segura todos disfrutamos. Para hablar un poquito de lo que pasó y sobre todo de Cerrón, porque nuestra congresista de Podemos, nuestra primera panelista es Cecilia García y ella es de Junín, justamente la región de donde viene Vladimir Cerrón, que es el jefe de campaña o quizás el titiritero de Pedro Castillo. Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias, Carla, por invitarme. Y efectivamente, yo soy de Junín, he desarrollado la carrera periodística ya por más de 12 años. He sido la crítica más aférrima que ha tenido el señor Cerrón. Nunca he tenido miedo de entrevistarlo y decirle directamente mis opiniones bastante ácidas directamente. Y te puedo dar fe de que, a diferencia de que aquí en Lima, por ejemplo, si tú eres contraposición de Keiko, pierdes el trabajo y te votan, allá en Junín, el señor Cerrón va, se sienta contigo y le puedes decir lo que pienses y él te va a responder. Entonces, esa es la diferencia que de pronto todas las personas que tienen tanto miedo les puedo decir. Y yo como persona que he sido su principal crítica y que además he desarrollado mi faceta empresarial en Junín y hasta el día de hoy no me han confiscado nada. Uy. Y te hablo de una relación hasta con balas incluidas. Escúchame, Cecilia, yo no sabía, pero acabas de salir del closet como una cerronista. Me parece interesante. En lo absoluto nadie podría creerte de que soy una cerronista porque mi relación con el señor Cerrón ha caído a niveles que de pronto tú como comunicadora no sé si tendrías la tolerancia de poder pasar por todo eso. Él me ha hecho muchísimas cosas como comunicadora. ¿Me vas a contar un poquitito más dentro de un ratito? Te lo cuento todo para que todo el mundo se dé cuenta de que no es de pronto como acá, ¿no? Acá van, te serruchan, te dejaron sin chamba. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y está con nosotros Rosángela Barbarán. Ella es la congresista electa más joven y una de las más populares del nuevo Congreso, que se alista ya el 28 de julio para llegar. Rosángela, tú has estado en eso hoy día, has estado en medio del mitin de reencuentro, debate frustrado de Keiko y Castillo, pero que terminó siendo el reencuentro bonito, telenovelesco casi, de dos hermanos que se abrazaron. Pero antes de que me cuentes eso, quiero preguntarte qué es lo que opinas de lo que acaba de decir Rosario, que dice que acá en Lima, si no eres fujimorista, te botan de la chamba. Bueno, gracias por la invitación y qué buena pregunta me has hecho. Lo que pasa es que yo siento que sí existe una discriminación política muy marcada en los diferentes rubros, ya sea en el privado, en el público, en donde si tú dices abiertamente que tienes una opción política, puede que no solo pierdas el trabajo, sino que te veten de cualquier otra oportunidad. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar, sin duda, justamente como tú lo decías, he estado en la tarde viviendo una fiesta democrática esperando al señor Castillo, ¿no? Que abiertamente le gusta pechar a las mujeres, pero finalmente se terminó corriendo como siempre. Así que bueno, no sé cómo le habrá ido en la victoria. Nuestra tercera panelista es Rosario Grados. Ella es militante de las izquierdas, es además feminista anticapitalista, así se define Rosario, y sabemos además que ella es una votante de Pedro Castillo.
¿Qué opinas, Rosario, de lo que ha pasado hoy día? ¿Cuáles son las imágenes que se te quedan de, por un lado, el reencuentro de hermanos y por otro lado, Castillo caminando por Gamarra? ¿Qué tal? Buenas noches, Carla. Aunque en minoría estamos acá presentes también las voces de las izquierdas. Y bueno, yo solamente quiero decir que algo premonitorio está en que Keiko se haya ido al penal y pues el señor Castillo se haya ido a la victoria, ¿no? Y hay que recordar que mucho se habla de que la señora Keiko Fujimori respalda a las mujeres, pero yo quiero hablarles de esas 30.000 mujeres esterilizadas. A ver, que le vaya a decir a ellas si lo que hizo con sus cuerpos, con su vida, fue planificación familiar. Creo que es una burla y si la señora quiere debatir con alguien, ahora la señora viene al panel tuyo, ¿verdad? Entonces que debata con las cientos de mujeres que aún quedan con vida y que están pidiendo justicia, Carla. Gracias. Por último, tenemos hoy día a la congresista electa Adriana Tudela. Ella obtuvo la mayor votación en Avanza País. Sabemos que no es la persona favorita de Andrés Hurtado, pero a ella, ¿qué le importa? Adriana, me encanta tenerte aquí hoy día en la noche. Gracias por venir al primer programa. ¿Qué te ha parecido hoy día lo que ha pasado con el debate y con Castillo, que no apareció y se fue por otro distrito? Bueno, muchas gracias, Carla, por la invitación y felicitaciones por el programa. Yo creo que la imagen está bastante clara, ¿no? Por un lado, tenemos una candidata que sí está dispuesta a exponer sus ideas, sus propuestas y sobre todo contrastarlas con su contraparte. Y por el otro lado tenemos un candidato que se corre los debates, que no presenta mayores propuestas y eso creo es una falta de respeto a la ciudadanía, ¿no? Porque nosotros tenemos que tomar una decisión pudiendo justamente contrastar las ideas y tomar una decisión en función a eso. A mí también me parece que en realidad Pedro Castillo, por respeto un poco a su carrera magisterial, por respeto un poco a la profesión de profesor, debería pues hablar un poquito con nosotros. Nos merecemos un poco de explicaciones de su parte, pero ya que Cecilia ha dicho que ella conoce a Cerrón y que sabe que Cerrón nunca la va a expropiar o expulsar del país. Al menos yo no sé si me expulse del país, te aseguro que de pronto estaré en su lista negra, pero de lo que sí te puedo dar garantía que a pesar de estar en la lista negra de Cerrón, he podido desarrollarme empresarialmente en Junín y no me han expropiado nada, menos que sus ideas hayan sido más radicales, pero indudablemente yo quería hacer, cuando tú hablabas de Adriana, a quien felicito, igualmente a Rosángela, les deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Como mujeres, como jóvenes que son, no saben cuánta falta de nueva energía hacen en el Congreso. Les deseo de verdad mucha suerte en este largo camino que van a empezar. Qué bonito. Pero sobre todo, Adriana, cuando te habló sobre Chibolín, ¿no? Respecto a lo que tú decías, que no te gusta el show en la política. Hoy hemos visto en Santa Mónica un gran show y es lo que podemos tener durante 5 años. El Perú es más que el abrazo de 2 hermanos. El Perú está sufriendo y está llorando, Carla. Solo aquí en Lima, 7 de cada 10 peruanos no tienen agua, no tienen desagüe y ni siquiera pueden vernos porque no tienen luz. Entonces, el Perú es mucho más que un reality show. El Perú realmente necesita en este momento que se tomen políticas necesarias para la gente. Cuánto me gustaría que pasáramos a hablar de política de la gente. Es lindo ver que 2 hermanos se abracen, o sea, es maravilloso. Pero es triste ver que cada segundo que pasa, las AFPs, por ejemplo, con la que yo he tenido una bastante clara contraposición, ganan 20.000 soles. Cada segundo que pasa en pandemia, ellos están recaudando 20.000 soles y que cada minuto estén falleciendo peruanos. Entonces esto nos hace ver de que la política debe cambiar el foco a otro lado, ¿no? Qué lindo, de verdad, felicito a Keiko, a Kenji, después de todo el espectáculo que nos han dado de cómo acuchillarnos entre hermanos, que podamos abrazarnos y decir, vamos para adelante, pero el país se está desangrando, el país se está muriendo. Cecilia. Sin ánimo de defender a nadie, yo considero que sí. No, y si lo defiendes no hay problema, tienes que decirlo. No, sin ánimo de defender a nadie, porque esencialmente Carla, este programa está ahí para que opinemos todas y todas somos iguales para opinar. Y yo soy muy mala moderadora, porque en verdad lo que me gusta más es el caos. Y lo que me parece a mí es que no está mal que 2 hermanos se abracen, que 2 hermanos se amisten. Y cualquiera que tenga hermanos, porque yo tengo 5, y a ellos les mando un beso y a todos mis sobrinos. Yo me peleo con mis hermanos y en realidad es lindo cuando nos juntamos y cuando nos abrazamos y cuando nos besamos, sobre todo en esta época de pandemia. Rosángela Barbarán, ¿a ti te parece que ha sido un show, como dice la congresista Cecilia García? No lo digo yo. Tú eres la que has dicho que ha sido un reality. Y de pronto en realidad yo sí puedo decir de que todas las familias, y exhorto a todas las familias que hoy están distanciadas, que también se animen a darle un abrazo a sus hermanos, a sus hijos, porque con esta pandemia uno no sabe. Entonces, si es que hablamos de show, es el compromiso que yo tengo de no convertir el Congreso en un circo, porque muchas veces, y acá sí, seamos mujeres o seamos hombres, yo critico mucho, por ejemplo, el populismo, el nivel de populismo que ha tenido, por ejemplo, Cecilia García en algunas oportunidades, y a veces yo la veo como que, oye, vayamos a bajar el nivel de
de que si queremos sacar adelante una propuesta, tenemos que decirle a la gente la verdad, a la gente lo que realmente se puede y lo que no se puede. Por ejemplo, No es engañar. ¿qué tipo de propuestas o de iniciativas de Cecilia te parece que han sido populistas? Por ejemplo, cuando les decía a la gente de que los bancos les íbamos a bajar las tasas a todos y cuando la ONP se podía liberar tan rápido, cuando se pudo en ese momento prever y explicarle a la gente para que no se levante. La gente, hay muchos peruanos que salimos y me preguntan, hasta mi profe decía, ya, ¿cuándo me toca mi ONP? Va más de un año. Y eso es un tema que se tiene que tratar con pinzas y explicarle a la población para que no tenga esta expectativa. Hay mucha gente que lamentablemente no ha podido acceder, por ejemplo, al bono por estar en la ONP. Y eso es un error del Estado, más que una decisión dentro del Congreso. Ya existe ahora una comisión de reforma del sistema de pensiones y ahí yo creo que hay que ponerle mano dura a las AFPs que han venido, claro que sí, abusando, y a las ONPs que también vienen dándole 300 soles mensuales a una familia peruana que de ninguna manera funciona, ¿no? Quiero hablar un segundito con mejor de los Adriana. Uy, casos, Cecilia Rosángela. saltó. Ya, Cecilia, 20 segundos, yo digo, en contéstale. el mejor de los casos, Rosángela, les dan 300 soles porque a la gran mayoría no les dan ni un sol, los dejan totalmente desprotegidos a pesar de haber aportado. Y respecto a los bancos, yo sí considero, Carla, de que esta ley que he sacado, que tú llamas populista, ha sido pensada sobre todo en los trabajadores, no en los más pobres del país, porque los más pobres del país lamentablemente ni siquiera asoman sus narices a una microfinanciera, a una caja municipal o a un banco. Esta ley ha sido impulsada para todos los que tienen una tarjeta Signature, una tarjeta de oro, tienen ahorros y que sepan cómo los bancos trabajan. Si yo tengo 10.000 soles, ellos me van a pagar el 0.2% de tasa de interés por ahorro, pero sin embargo utilizan mis 10.000 soles para prestárselo a otra persona y le van a cobrar 200% de tasa de interés. Gracias, Cecilia. Eso no es populismo, eso es nuestra cruda realidad. Gracias, Cecilia. Yo sí valoro mucho tu vehemencia y tu fuerza, porque cuando te prendes de un tema no lo sueltas hasta que lo sacas adelante. Es que de verdad somos esclavos financieros y definitivamente pues hay que darnos cuenta, ¿no? Y la población cuando abre los ojos no se levanta, lucha por lo que es suyo, Rosángela. Rosario Grados, tú eres de las izquierdistas valientes que se han atrevido a venir al programa y eso lo celebro, no sabes cómo. Ojalá que tus compañeras de partido o de movimiento Yo no vengan, milito pues, ¿no? en un partido, pero a mí también me gustaría agradecer tu acto de sinceramiento, ¿no? Porque has dicho que no puedes ser neutral en un canal como Willax, sobre todo, ¿no? No he De que dicho estás eso, pero yo nunca soy Tú has neutral. dicho, me parece excelente, por eso yo también he aceptado venir acá, porque tú aceptas que no puedes ser neutral y eso me parece genial, ¿no? Y Sí. bueno, ya entrando en la discusión con las chicas, ¿no? te Me corto un parece minuto. bien Yo no he bacán. sido neutral con Cerrón, ¿eh? Quiero contarles algo. En el 2014, Cecilia, pues, un ratito. yo saqué como conductora, yo saqué una campaña que era no más Cerrón a la región y me recorrí toda la región para que él no llegara a la región, para que él no ganara la región. Adrianita quiere hablar. Rosario, Adrianita no, pero quiere hablar. con Rosario y vamos donde Claro, Adriana. pero Sale para Rosario, no, Han no, hecho no, tiempo terminar el mi bloque. idea. Sale Rosángela a defender a Adriana Rosario, en una. Es lo que toca, ¿no? Rosario, ¿qué es lo que querías Bueno, decir después de nada, o atacar sea, mi a mí falta me de gustaría... neutralidad? No, también me parece que es un acto interesante, ¿no? Yo no creo en la neutralidad, para serte sincera, creo siempre en la defensa de las causas justas. Hay quienes defienden corporaciones y grupos económicos, y ok. Pero sí quiero mencionar algo, ¿no? Hay gente que dice y cree en la política de los lores y los grandes señores, ¿no? Donde se supone que el gran experto va a dar cátedra a los pueblos. Y yo creo que hay que reconocer del señor Castillo que él está recogiendo, ¿no? Y en vez de perder, disculpa, pero lo voy a decir así claramente, para perder el tiempo con la señora Keiko Fujimori y su show, es preferible estar con el pueblo y recogiendo las propuestas desde ahí. Y esa es una forma distinta de hacer política que les jode mucho a la gente generalmente muy blanca y con grandes capitales, ¿no? Y la gente chola, estamos ahí para darle cambio al país, ¿no? Pero Acabamos de él tiene un debate. hacer un apartheid acá de un tema de colores, parece. Pero yo quiero hablar... Un tema de racismo, más que de colores. Tú has dicho gente muy blanca y eso no tiene que ver con clasismo, ¿no? Racismo. Ah, ya, ok, sí. Dale. Bueno, entonces vamos a darle la palabra ahora a Adriana Tudela, que yo quiero saber si a ella le parece que hay una política de lores y de grandes señorones, como dice Rosario Grados. No, yo no creo que haya una política de lores y de grandes señorones y creo que exponer las propuestas y los planes que uno tiene para el país no es en lo absoluto condescendiente con el pueblo, con la ciudadanía, al contrario, es lo que se le debe a la ciudadanía como mínimo. Y si queremos hablar de show, el que convocó el show fue el señor Pedro Castillo, que llamó a Keiko a debatir al penal Santa Mónica, tratando de humillarla, y al final no se presentó, se corrió el debate y después estuvo en la victoria pidiendo a ver si a él le podía pasar un plan de gobierno, ¿no?
Claro, recogiendo planes de gobierno, porque al final ha dicho que su equipo técnico es el pueblo y que quien quiera pasarle un plan de gobierno se lo pase, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Rosángela? En realidad yo lamento porque creo que hay que empezar a respetar a las instituciones. En el Jurado Nacional de Elecciones hay un plan de gobierno donde sale la cara del señor Cerrón, la firma del señor Cerrón, hablando de Cuba y de Venezuela y aplaudiendo estos modelos, hablando de estatización y nada de la pandemia, porque fue algo reciclado que metieron por meter. Entonces, yo como líder, si fuese el señor Castillo, de ninguna manera hubiese permitido que un documento así ingrese y a última hora ponerme a elaborar cualquier documento. La ciudadanía se merece respeto y es ese respeto el que exigimos todos, ¿no? Queremos un gobierno con un plan y que nos asegure que en los próximos años, hablando en vez de esta lucha de clases que la izquierda plantea, lo que nosotros queremos es que a los pequeños realmente le den esta vez la oportunidad, como lo exige ya la Constitución y en su economía social de mercado, que no ha tenido nada de social en los últimos años. Creo que es importante también cambiar la forma en la que hemos venido haciendo política, ¿no? Durante los últimos 5 años en particular hemos visto cómo en el Congreso abundan los ataques ad hominem, las falacias, la crítica por de dónde viene uno, dónde estudió uno, dónde vive uno, y creo que eso no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Eso solamente incentiva el odio, incentiva la división, y creo que tenemos que dejar eso atrás y pasar a debatir ideas, propuestas, principios. Si nosotros no hacemos ese switch, no vamos a poder cambiar la forma en la que venimos haciendo política. En este programa estamos totalmente de acuerdo con que hay que terminar con las políticas de odio y las políticas de división, y por eso al final de este programa nos vamos a dar todos un enorme abracito como Keiko Carla, Kenji. ¿me permites? Sí, Yo claro. creo que no hay más odio que el que se ha expresado contra todas esas víctimas de estudiantes desaparecidos. No hay más odio de esos miles de trabajadores despedidos en la época de Keiko. Y no hay más odio que poner a 2 personas tan nefastas en este plan de gobierno como el señor Vaca Campodónico, sentenciado, se acordarán del RUC sensible, y como el señor Bustamante, ¿no? Que dijo que las vacunas no servían. Yo le pregunto al pueblo peruano, ¿ustedes están en contra de la vacunación? ¿En manos del fujimorismo van a poner sus destinos? Entonces, dejemos el floro barato y vayamos a ver las acciones que ha hecho esta fuerza política, ¿no? Solamente Medio una segundo, aclaración. Cecilia, chicos, Medio por segundo favor. para decirle a la señorita Tudela que en el Congreso nunca ha habido, en este Congreso en el que yo estoy, porque me imagino que te has referido al anterior, en este Congreso nunca ha habido un solo ataque de por dónde viene cada congresista. No lo he visto. Y te habla la persona que va al Congreso y que está presencialmente en los plenos. Jamás nadie ha discriminado a nadie por venir de cualquier zona. Entonces me imagino que tu comentario lo haces por el Congreso anterior ese que el Perú quiso disolver. Por los últimos 5 años en general, en realidad, ¿no? y creo que abunda en el debate político, no solo en el Congreso, sino en general. Porque no ha habido han habido sí muchos roces, como naturalmente hay en algún Congreso, pero a diferencia del anterior, no han habido golpes, no han habido que te inventan a la madre, no han habido que me tiro el saco, no ha habido esas cosas, y mucho pero un montón de atropellos a la Constitución, menos sí. ha habido un tema de pronto de racismo. No ha existido, Políticas. no lo he visto. Tenemos que detenernos medio segundo a respirar porque vamos a hacer una encuesta tuitera. Todo lo que salga raro hoy día es porque es el primer programa y porque por lo menos, aparte de todo el resto, y las congresistas que son muy buenas congresistas, yo no soy una profesional en esto, así que rajen todo lo que quieran. Vamos con la encuesta tuitera. ¿Cuál es nuestra cuenta de Twitter? ¿Crees que Keiko hizo bien en ir a Santa Mónica sabiendo que Castillo no acudiría? ¿Y nuestra cuenta cuál es? @políticas.p. Políticas P. ¿Ya ven? Algo tenía que salir raro. Entonces, ahí No está la salió bien. encuesta. ¿Crees que Keiko hizo bien en ir a Santa Mónica sabiendo que Castillo no acudiría? Nos puedes escribir a Políticas P en el Twitter. Y al final sacaremos eso. ¿Ya respiraron? ¿Estamos todas tranqui? ¿Alguien quiere decir algo? Yo con ese panetón no me pongo tranquila, es Santa Clara. Lo voy a probar y les voy a decir qué tal sabe, porque soy la única que se va a atrever a comer. Habla, Cecilia, eso es. Estos son panetones Santa Clara, que son los panetones hechos como se hacían antes. Es una tradición nuestra y son panetones riquisísimos y es un gran momento para que todas nos endulcemos con los panetones. Cecilia, ¿de verdad le entras? No, yo sí, por Ah, ya, pues, favor. entonces, no me quiero acercar por el tema de la pandemia, pero tú Pero te puedes yo sí, acercar yo y sí me puedo llevarte. acercar. Es un panetón. Es un No panetón. hay tiempo en el año para consumir panetón Santa se Clara. llevó todo Estamos el con panetón, se llevó todos los panetones. No, ¿ya no, ves? no, Así lo como voy a con la Santa Fe, repartir. tú quieres. Pero tengo que Bueno, repartirlo con distanciamiento está muy social. bien. No, Vamos a ir a una pausa. Pasa como Toledo en el normal. debate. Pasa como Toledo en el debate. Y nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Esto es Políticas por Willax. ¿Por qué?